mí también me pasó igual. Yo también. La mismo plan 89. Me acuerdo, yo soy de los 90, en el 2000 me procuré y me quedaron unas materias y me llamó la atención ahora porque justo Sí, debía filosofía. ¿Y qué pasa? Filosofía la tienen en dos partes. Rarísimo, además, porque como teoría general del derecho. sí, pero además, si vas a ser abogado, tenés que hacer en la introducción de fenómeno, se llama, fenómeno jurídico, que no sé si el primer. Claro, yo la tengo exonerada de antes, porque en el 89 ya la teníamos directo. Pero sí, sí, lo bueno que tiene, que es un plan súper accesible, ¿no? Una cosa. Y Sí, creo pero que en está quinto está intentando. filosofía del derecho también, ¿eh? ¿Cómo? Que en quinto está también filosofía del derecho. Sí, sí, yo la revalidé por equivalencia, pero tal, Filosofía. 22, pero. Sí, sí. Yo creo que No, filosofía la hice ay, no me acuerdo si fue en cuarto o en quinto. claro, claro, en cuarto la teníamos. Quinto, en el plan 2016 está filosofía de derecho en quinto, Ah, está, en nuestra época era en cuarto entonces. como la cereza de la torta. Horrenda. Yo la exoneré ahora con este plan, macabro, pero fue fácil, mucho más fácil. Y justo dejé internacional público y el privado, que me quedaron los dos. Ujú. Y está ahí. Bueno, Está. menos un minuto. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan que en el primer parcial hubo un tema con una de las preguntas de fundamentos? Me llegaron esas dudas. La profe les respondió de mi parte lo que les había comentado, que estaban en lo correcto los que habían indicado determinada opción. Yo no recuerdo si está no sé si está. Ah, ahí está, bueno, está, fue corregida, esto es lo que me interesaba saber. Ah, perfecto. Porque, porque habían marcado como que les daba mal una respuesta y en realidad estaba bien. Yo no recuerdo exactamente cuál era, pero sé eso. Bueno, No, 9 en punto. en realidad ella dijo que era la correcta era la D, y no todos teníamos como que la D era, podían, porque se intercambiaban. Hubo dos consultas específicas y bueno, yo aclaré ese punto. Claro, la D para cada uno era distinta. Claro, ese es el tema, ahí Ahí, tal vez fue la confusión, pero en fin. Bien, 9 en punto. Vamos arrancando, ¿les parece? Yo voy a seguir admitiendo por acá. Tengo ganas de silenciarlos. Apelo a su colaboración, silenciar a todos. Ay, me encantó descubrir este recurso. Bueno, saben que para hoy vamos a dar el TIAR, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río. No sé si lo tienen a mano por ahí, o si pudieron bicharlo un poco, aunque sea en internet. Bien, había una compañera que me preguntaba, creo que Patricia, me preguntabas. sí, sí, yo profesora. Bien, si quedaba, ustedes lo estiman necesario, se puede hacer un pequeño punteo de los temas más importantes. ¿Está? Estamos hablando de que el parcial es el lunes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bien. Yo les decía, en Jiménez completo, bien extenso el tema, y bueno, ahí ustedes van a tener toda la información en profundidad, ¿verdad? Todo de qué trata el tema. Pero bueno, vamos a estar atentos a la clase, y si ustedes lo requieren, sí, les dejo un punteo, aunque sea de los temas más importantes. ¿Les parece? Sí, estaría buenísimo porque sería de mucha ayuda, porque ya que dice que en Jiménez de Derecha está muy extenso y estamos a corto tiempo al parcial, y a su vez, yo por lo menos al menos ¿Cómo me vas a decir dice? Eso quiere decir que no lo viste. no, no lo he visto Está porque la. no, usted dijo que era un tema muy extenso, y yo le En digo Jiménez. que a su vez, además del 31 tengo parcial de DIP, el primero tengo parcial administrativo, entonces digo, como que me estoy repartiendo los tiempos, por eso digo que sería una buena idea, o una ayuda. Claro, igual les comento, lo que es un punteo básico
o una pequeña guía de clase no va a sustituir lo que puede ser la lectura, ni que hablar en el propio texto del curso, ¿no? O sea, es como un esquemático. No van a ser apuntes extensos como para decir con esto es suficiente. ¿Me explico? Sí, sí, A sí, ver, alguien dice que los temas están colgados en EVA. Valeria Ramos. El TIAR también está entonces, Valeria. sí, está colgado, sí, pero Ah, bien, está colgado como tema bien. que va para el parcial dentro de medio ambiente, responsabilidad, solución de controversias, la ONU, una guía como para, al tener tan poco tiempo, y yo le dije particularmente, el primero tengo Bien, otro parcial de administrativo 2, por eso pedía una guía más o menos para poder guiarme para el parcial. bien. Bueno, vamos a estar atentos a la clase, ¿sí? Que ahí ya les va a servir de gran ayuda, ni que hablar, ¿está? Yo acá les voy a ir indicando las cuestiones que de repente, si ustedes quieren, pueden profundizar. Como ustedes saben, yo no pregunto nada que no haya dado en clase, ¿sí? Más allá de la lectura que ustedes hagan en el libro, nunca pregunto nada que yo no haya dicho expresamente en la clase, ¿sí? Bien. En cuanto al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o Tratado de Río, ¿verdad? Vamos a ver primero cuáles fueron los hitos más importantes que llevan a que se celebre justamente el tratado en estudio, el que precede inmediatamente al TIAR. Posteriormente tenemos la 7ª Conferencia Internacional, celebrada en Montevideo en 1933. De ahí, por ejemplo, surge la Convención de Derechos y Deberes de los Estados, ¿sí? Ahí se recoge el principio de no intervención en los asuntos internos y externos de los estados. Eso es bien importante. Hasta ahí, hasta ese momento, todavía no aparece una referencia contundente sobre la seguridad colectiva. Ahora bien, ya representa un pequeño avance o algo más en ese proceso, ¿verdad? Algo más avanzado, la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, que fue celebrada en Buenos Aires en 1936. Bueno, allí se celebran tratados que versan sobre lo que es la acción colectiva. María Rosa se está despidiendo a través del chat, que no se despidió de ustedes. Bien. En cuarto lugar, otro avance importante, significó la 8ª Conferencia Internacional Americana, que fue celebrada en Lima en el año 1938. Bueno, allí se consolidan los principios fundamentales americanos y la solidaridad en el continente, ¿verdad? Además se va a establecer un procedimiento de consulta por las reuniones de cancilleres. Y ahí tenemos 3 reuniones, en ese marco se celebran 3 reuniones de cancilleres, ¿sí? Hay una primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Panamá en 1939, después hay una segunda reunión, ¿sí? Que se celebra en La Habana en 1940, allí, bueno, se define un sistema así de seguridad colectiva mediante una declaración que es sobre asistencia recíproca y cooperación defensiva de las naciones americanas, ya apareciendo entonces la idea fundamental del TIAR, ¿verdad? Es decir, que todo atentado que provenga de un Estado no americano exactamente contra lo que es la inviolabilidad territorial, integridad, independencia política o soberanía de un Estado americano, se va a considerar una agresión dirigida a todos los otros estados, ¿verdad? A los estados firmantes, me refiero. Además, bueno, establece que se van a realizar consultas entre sí, los estados, para concretar, o concertar, mejor dicho, medidas y negociar acuerdos complementarios, ¿sí? Para organizar justamente lo que va a ser la asistencia y esa acción defensiva. No sé si me van siguiendo.
Sí, el TIAR, ¿de qué es? ¿De la ONU? ¿De la OEA? ¿De qué es? Ahora vamos a llegar a ese tema. Es americano. Ahora es interamericano. Ahora vamos a llegar a ese tema. Ya lo van a poder inferir ustedes mismos en el desarrollo de la clase, ¿sí? Después hay una tercera reunión de consultas de cancilleres que se celebra en Río de Janeiro de 1942, que no amerita mayores comentarios, como sí en la segunda reunión a la cual estábamos haciendo referencia hace un instante. El quinto hito, ¿sí?, viene a ser la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, que se celebra en México en el año 1945. Bueno, ahí firman el acta de Chapultepec, ¿sí?, que en realidad viene a ser un acuerdo sobre asistencia recíproca y solidaridad americana. Repito, acta de Chapultepec, como suena, ¿sí? El TIAR, justamente, se celebra para dar cumplimiento a lo establecido en ese acta de Chapultepec. ¿Me van siguiendo? Sí, la Conferencia de México. Bien, ahí en México en 1945. Ahí está. Entonces, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se suscribió en el año 47, 1947, y entra en vigor en 1948, el 12 de marzo de 1948. Ustedes van a ver que los artículos 33 y 51 al 54 inclusive de la Carta de Naciones Unidas armonizan el sistema universal y regional. Es decir, los hace, digamos, coherentes entre sí. Ahí ya hay ¿Qué una artículos parte, dijo, profe? Disculpe. 33 y 51 a 54, inclusive de la Carta de Naciones Unidas. Ahí ya de a poco se va respondiendo la pregunta de la compañera. ¿Y armonizan el sistema universal y? Sí, armonizan el sistema universal y regional. Gracias. Los dos sistemas. Ahí ya se va encaminando la respuesta a la compañera. A ver. El TIAR propiamente se suscribe en la Conferencia Interamericana, tiene un nombre largo, para el mantenimiento de la paz y seguridad del continente en Río de Janeiro. ¿Sí? En esa conferencia específicamente se firma, se suscribe. Bien, hasta acá. Si puede repetir todo eso largo que dijo, profe, le agradezco. Lo último, sí, que se suscribió en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y Seguridad del Continente en Río de Janeiro, ¿sí? Justamente dando cumplimiento a lo que establecía el acta de Chapultepec. Por eso este último antecedente es bien importante, el más inmediato, digamos. En cuanto al TIAR propiamente, al documento, estaría bueno que pudieran acceder a él. Tiene 25 artículos, son 25 artículos. 26. ¿No son 26, profe? 26, sí, 26, te estoy corrigiendo en este momento. ¿Está? Es bastante accesible la lectura, es bastante sencillo de leer, ¿sí? Pero hay algunas consideraciones que tenemos que hacer, por supuesto, para complementar un poco lo que nos establece la normativa. Por ejemplo, el TIAR se basa en 3 pilares básicos, ¿sí? Hay 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la prohibición y amenaza del uso de la fuerza. Repito, primer pilar es el uso o la amenaza del uso de la fuerza. ¿No dijo prohibición? Sí.
¿Prohibición? Sí, prohibición, sí, sí. Porque se le cortó por eso. Claro, prohibición es lo que ya conocemos. La prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, es lo ya conocido en DIP a estas alturas. Después, el segundo pilar es la solución pacífica de las controversias, y el tercer pilar es la solidaridad y defensa continental. En cuanto, yo le estoy dando a admitir a los compañeros, pero yo no sé si está admitiendo. No sé si todos los que estaban en... ¿Podría repetir el segundo pilar, por favor? El tercer pilar, solidaridad. Segundo. Segundo, la solución pacífica de controversias, que viene a ser otro de los principios que ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Y el tercero? Y el tercero, solidaridad y defensa continental. Arranco por el primero. La prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, ¿verdad? En este caso, está establecido en el artículo 1 del TIAR, y va en consonancia con el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas. La única excepción, ¿verdad?, viene a ser el caso de la legítima defensa individual o colectiva, o del uso de la fuerza como sanción institucionalizada. Eso en cuanto al primer pilar de la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto ya lo han visto. ¿Y por qué es una Carta de Naciones Unidas? Y bueno, los sistemas va a ser un poco más específico que el universal, ¿verdad? Ya sabemos que coexisten, a estas alturas sabemos que coexisten, no... Por ejemplo, ¿no? Bien. Segundo pilar, la solución pacífica de las controversias, que específicamente está refiriendo a los medios que se explicitan en el Pacto de Bogotá de Soluciones Pacíficas para los estados parte, ¿verdad?, de ese pacto. Y para los estados que son parte de la OEA, van a ser los procedimientos del artículo 24 de la Carta de OEA. En cuanto al TIAR, propiamente, en cuanto a este pilar, tenemos el artículo 2, párrafo 2, el artículo 2 del TIAR, les decía, y artículo 2, párrafo 3, en cuanto, en lo que dice relación con la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Así como el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, y el capítulo 6, específicamente el artículo 33. Ustedes lo tienen presente, ese artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Están por ahí? Sí, sí. Bien. El Sí, artículo porque 33. ¿le respondemos a usted o sacamos apunte? Ah, bien, bien. Porque Ese todo es al el mismo tema. tiempo está complicado. Bueno, está. Genial. Genial, entonces. Bueno, espero que lo tengan presente, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, al cual estábamos haciendo referencia. Y es la del arreglo pacífico de controversias, profe, ¿no? ¿Es eso? Claro. ¿Qué pasa con el TIAR? El TIAR compromete a someter toda controversia, fíjense, no solo cuando peligre la paz y seguridad internacional, como en el caso de Naciones Unidas, por ser un sistema universal, ¿verdad? El TIAR compromete, repito, a que toda controversia se ventile, ¿verdad?, se someta a los medios pacíficos para su solución. Tengan en cuenta también que los estados partes o no de Naciones Unidas pueden llevar cualquier controversia ante el Consejo de Seguridad o la Asamblea de Naciones Unidas. Esto está establecido
en el artículo 10 del TIAR, en consonancia, acá vuelven a ver cómo se armonizan, con el artículo 103 de Naciones Unidas. Tengan presente. Profe, ¿tenemos que tener presente con qué artículo se relaciona? El artículo 10 del TIAR con el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas. Bien. Pero artículos usted no va a preguntar, ¿no, profesora? ¿Cómo? Artículos no va a preguntar. No, me interesa, o sea, a ver, algún artículo... Es importante tener el concepto. Específicamente una pregunta saber sobre qué se realiza. el artículo no la voy a hacer. Me interesa que sepan cómo armoniza y en cuanto a qué asuntos, ¿verdad? A eso. Me interesa más lo conceptual, lo de fondo, que tanto el número del artículo, porque el número del artículo lo podemos agarrar, ¿sí? Eso es muy natural. Bien, paso al tercer pilar, si hasta acá no tienen comentarios. El tercer pilar dijimos que era el de solidaridad y defensa continental. Y acá, el TIAR, tengo un tema, pues está tan chiquita la letra del tratado, no la pude imprimir más grande, entonces me cuesta bastante visualizarlo. Pero acá el TIAR, en cuanto a este tercer pilar, y repito y hago hincapié en esto, únicamente en cuanto al tercer pilar, acá está distinguiendo, ¿verdad?, distintas hipótesis. Serían, por ejemplo, una primera hipótesis, el ataque armado contra un Estado americano dentro de su territorio o de la zona de seguridad, ¿sí? En el libro, ustedes si van al libro de texto, para agrandar la letra, gracias Ingrid. En el libro de texto del curso, si ustedes se remiten a él, allí van a ver que tienen el concepto de legítima defensa, pero es lo ya visto, ¿verdad?, cuando ustedes estudiaron el tema de Naciones Unidas. Eso es aplicable al TIAR, pero concretamente en cuanto al tratado en estudio, es importante el artículo 3, párrafo 1, porque reconoce el derecho de legítima defensa individual o colectiva que está plasmada en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Recuerdan ese artículo 51? Estoy hablando, repito, de la hipótesis del ataque armado contra un Estado americano dentro de su territorio o de su zona de seguridad. Bien, les mencioné el artículo 3, párrafo 1, que se vincula con el 51 de la Carta de Naciones Unidas. Ahora bien, es un deber para los estados defender al Estado que está siendo víctima de un ataque, ¿en función de qué? De esa solidaridad continental. Justamente es en función de este tercer pilar, ¿sí? Si el Estado, tengan en cuenta esto que es bien importante, si el Estado atacado no reacciona, o por ejemplo, y el ataque, por ejemplo, se va a considerar, reitero, si el Estado atacado no reacciona, ese ataque se va a considerar un ataque dirigido a todos los otros estados, ¿sí? Y ahí va a funcionar el órgano de consulta. Más adelante vamos a ver cuál es el órgano de consulta, ¿sí? Ese órgano de consulta se va a reunir y va a adoptar las medidas de carácter colectivo para ejercer justamente esa defensa colectiva. Esto está plasmado en el artículo 3, párrafo 2, final. ¿Cuál va a ser el estado atacante en esta hipótesis? Va a ser cualquier estado. Y el atacado, en esta hipótesis, siempre va a ser, por supuesto, un estado americano que sea parte del TIAR. El ataque, ¿dónde debe suscitarse? En la zona descrita en el artículo 4, o el artículo 4 del tratado, ¿verdad? O en el territorio de un Estado americano, aunque esté fuera de esa zona. Y acá, para profundizar un poquito más, si quieren, pueden ir directamente a la página 285
del libro del curso, ¿verdad? Es el tomo 4 de Jiménez de Arechaga. Entonces, si se ataca a un Estado americano no parte, ¿sí? O un Estado americano, o a un Estado no americano, perdón, podría estar en riesgo la paz y seguridad continentales, ¿verdad? Y se va a aplicar ahí el artículo 6 del tratado. No sé si me van siguiendo. Sí, profe, lo vamos siguiendo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ante un ataque va a surgir la obligación de asistir a la víctima. Que esto se suma, por supuesto, a su derecho inmanente de legítima defensa individual, ¿verdad? Que ya la tiene de por sí. Y bueno, entonces, surge esta obligación de asistir a la víctima y a su vez se va a efectuar la consulta al órgano correspondiente. Las características que va a tener ese ejercicio de la legítima defensa individual, esas características ustedes las van a encontrar en el artículo 3, párrafo 2 y 4 del TIAR. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué se requiere en esta hipótesis? ¿Sí? Para la asistencia, ¿verdad? Para la asistencia se va a requerir la petición expresa del Estado víctima del ataque, pero si el atacado no pide asistencia o las acciones que tomó en virtud de su derecho de legítima defensa individual no son suficientes, ¿sí? Y hay riesgo, por supuesto, para la paz y seguridad del continente, ahí pueden acudir al órgano de consulta para la adopción de medidas, ¿verdad? Los estados, los demás estados. ¿Sí? En cuanto a las medidas de asistencia que van a tomar los otros estados que no son el estado víctima, que simplemente acuden, digamos, a asistir al estado que está siendo atacado, esas medidas tienen un carácter facultativo, porque va a depender del criterio del estado que brinde esa asistencia, pero a su vez son medidas provisorias también, porque es hasta que actúe, digamos, o decrete las medidas ese órgano de consulta, ¿verdad? Es obligatorio que ese órgano de consulta se reúna sin demora, y así lo dice el tratado. Se reúna sin demora y para adoptar justamente esas medidas, y a partir de allí la legítima defensa colectiva va a ser armonizada justamente con las medidas decretadas por el órgano de consulta. ¿Sí? Bien. Y por ejemplo, ¿cuáles podrían ser las medidas? Ahora vamos a llegar a las medidas. Ahora más adelante vamos a llegar a las medidas. No necesariamente tiene que ser siempre el uso de la fuerza, ¿tá? Ni tiene por qué ser el uso de la fuerza. Ahora vamos a llegar a todo eso. Segunda hipótesis. Sí. Antes que siga. Usted dijo que a veces puede pasar de que no se encuentre dentro del territorio, o que me quedé ahí, me perdí. Sí. Y que se aplicaba el artículo 6, dijo. Si se efectúa fuera de la... Pero esto fue ahí está. Más no pude entender. Sí. Claro, si se ataca a un Estado americano que no es parte del TIAR, o a un Estado no americano, ¿sí? Podría estar en riesgo la paz y seguridad continental, y ahí se aplica el artículo 6. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que el ataque, no pierdan de vista esto, no todos los estados americanos pertenecen al TIAR, pero si atacan a un estado que siendo americano no es parte del TIAR, se pone en riesgo la paz y seguridad del continente, ¿sí? Y a su vez, puede ser un estado no americano, que se ataque a un estado no americano, porque esto refiere, se hace referencia a la zona, ¿verdad? La zona de seguridad. De repente un estado que no es americano tiene un territorio en América. ¿Qué pasa? Está en el continente americano,
ese estado no es un estado americano, ¿sí? Pero puede pasar que si hay un ataque en ese territorio que se encuentra en América, puede poner también en riesgo la paz y seguridad. ¿Ahora quedó clarísimo? En esos dos casos es que vamos a aplicar el artículo 6. Bien, y ahí se reúne el órgano de consulta, en ese caso. Y bueno, ahí eso lo estuvimos hablando. ¿Tenés el artículo 6 a mano? Sí, lo estoy leyendo. Bueno, surge la obligación de asistir, por supuesto, y de efectuar la consulta al órgano. ¿Sí? Bien. Tal cual. Gracias, profe. Y después lo que decíamos ahora hacia el final, sobre la asistencia, ¿tá? Que es facultativa y provisoria. No se olviden de eso, que es una linda pregunta. ¿Sí? Las características que tiene la asistencia que se brinda a un Estado. Facultativa y provisoria. Bien, segunda hipótesis, ataque armado, porque acá ustedes van a ver que yo hago referencia al artículo 4 del TIAR, que si nos ponemos a leer el artículo 4, es más o menos como chino mandarín, porque todo coordenadas, nos habla prácticamente de coordenadas, en un texto largo, no sé, los que lo tienen ahí, y bueno, y números, coordenadas, en fin. Pero bueno, después vamos a ver si precisamos ese artículo 4, a qué zona refiere. Vuelvo y repito, arrancamos ahora con la segunda hipótesis contemplada dentro del tercer pilar, ¿sí? Del pilar de la seguridad, de la solidaridad continental y seguridad colectiva. ¿Sí? Profesora, la segunda hipótesis, usted dijo segunda hipótesis, ¿no? Sí, ya no lo hemos empezado, ya la voy a mencionar. No, yo quería averiguar sobre esto, la facultativa y provisoria ayuda, ¿no? Del artículo 6. Estas son las características de la asistencia. Yo ahora voy a hablar de, eso ya lo comentaba recién, las características de la asistencia de los estados que van en ayuda del estado atacado. Ahora yo voy a mencionar la segunda hipótesis, dentro del tercer pilar, que es el ataque armado del territorio de un estado americano fuera de la región del artículo 4. Y otros casos de agresión que no constituyen ataque armado. Vieron que acá es un poco al revés, sobre todo de lo que hablábamos al final de la primera hipótesis. Acá, repito, estamos hablando del ataque armado hacia el territorio de un Estado americano que se encuentra fuera de la región, del artículo 4, que es ese artículo larguísimo con coordenadas. Y a su vez, esta hipótesis también engloba lo que son casos de agresión que no constituyen un ataque armado, ¿sí? ¿Qué comentarios amerita esta segunda hipótesis? Bueno, que se trata de casos en que no hay un ataque armado. El Estado atacado va a conservar, por supuesto, su derecho de legítima defensa, ¿sí? Y es importante el artículo 3, párrafo 3, final del TIAR, que expresa que ese órgano de consulta debe reunirse inmediatamente para adoptar las medidas que no signifiquen el uso de la fuerza, ¿sí? Porque corre por cuenta de Naciones Unidas la medida que implica, o que implique un uso de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no sería una legítima defensa típica, ¿verdad? Es atípica porque el principio de solidaridad colectiva se va a extender ya fuera de la región, ¿sí? Y acá tengan presente la armonización de nuevo entre el TIAR y Naciones Unidas. Esto surge de la lectura del artículo 6 del TIAR y 27 de la Carta de Naciones Unidas. Y recuerden, en esta segunda hipótesis no hay un ataque armado. Tercera hipótesis. Refiere a conflictos, situaciones o hechos dentro o fuera del continente que pongan en peligro la paz de América. Repito,
conflictos, situaciones o hechos dentro, fuera de este, que pongan en peligro la paz. Y estos casos pueden ser agresiones, pueden implicar una agresión armada o no, depende. Acá no rige el principio de solidaridad y tampoco el de la ayuda obligatoria en esta tercera hipótesis. ¿Qué pasa? Esta tercera hipótesis funciona un poco por descarte, ¿sí? En casos poco definidos, por ejemplo, va a depender de la decisión del órgano de consulta, ¿verdad? El órgano de consulta debe reunirse, pero no estaría obligado a tomar medidas en estos casos, ¿sí? Ya son casos que no quedan ahí, como en una nebulosa, no se sabe, de repente pueden ser claramente, sí, un caso de la primera hipótesis o de la segunda hipótesis, pero cuando hay un poco de duda, podría llegar a entrar esta tercera hipótesis, pero tiene que haber dudas. Que no había un ejemplo de esta tercera hipótesis. Un segundito. Dije que no había solidaridad a un compañero que preguntó. Que no había, no rige el principio de solidaridad ni la ayuda obligatoria, ¿sí? En cuanto a un ejemplo, bueno, no se puede dar un ejemplo porque depende del criterio, ¿verdad?, de la decisión que tome el órgano de consulta, ¿sí? Eso hay que estar en los zapatos un poco del órgano de consulta, que puede acogerse a determinado criterio para entender que entra como un caso de la tercera hipótesis y no en la 1 o la 2, ¿sí? A ver, Patricia, ¿qué decís? No, que si se puede levantar la mano o escribir en el chat, porque si no se interrumpe lo que está diciendo y nos perdemos algunos de lo que usted está diciendo de la clase. Sí. Porque no es abrir el micrófono y hablar, porque Claro, sí, levantar la mano, porque nos perdemos. ¿Qué problema con los apuntes, Valeria Ram? Bueno, tengo una mala noticia. Sobrecalentamiento del dispositivo, me parece una advertencia. No sé a qué se debe. Ahora me explota el teléfono. Bueno, seguimos. Acá terminamos con las tres hipótesis. Fíjense que las tres hipótesis, repito, pertenecen al tercer pilar. Solidaridad continental, dijimos, ¿verdad? Y defensa colectiva. Defensa continental, perdón, y solidaridad, dijimos, ¿sí? Como tercera hipótesis. Es decir, es ya, digamos, propiamente el campo de acción del TIAR, cuando nos referimos a esta tercera hipótesis, porque fíjense ustedes, en la primera y segunda nos estamos refiriendo a derecho internacional ya conocidos. Entonces, ¿en qué marco obviamente va a actuar el TIAR? Bueno, tenemos en cuenta estas tres situaciones, tres posibles supuestos de hecho, ¿sí? Estén atentos porque de acá puede surgir una pregunta. Ustedes saben que el TIAR no define qué es agresión. Ustedes ya vieron agresión, la resolución 3314, ¿verdad?, de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, pero el TIAR no define, en su texto original, digamos, que estamos viendo, no define qué es agresión. Simplemente en el artículo 9 enuncia algunos supuestos, pero ese artículo 9 no es taxativo, ¿sí? Se podría hasta llegar a incluir lo que es una agresión indirecta. Y concretamente sobre este último comentario, quien quiera profundizar un poco más, puede leer en el libro de texto la página 291, que ahí tienen un poco más profundizada este planteo, ¿verdad? Pero es importante que tengan en cuenta esto. El TIAR no va a definir agresión. Sí tenemos un artículo 9 que no es taxativo y que
enuncia así algunos supuestos. Si hasta acá van bien, vamos a ver el órgano de consulta al que refiere el tratado en su artículo 11. Ustedes van a ver que permanentemente, bueno, ya lo notaron con toda certeza, ¿no? Permanentemente les estoy mencionando los artículos para que al momento de leerlos ya tengan los apuntes a mano y puedan acceder con más facilidad. Sí, Sofía Acosta. Sí, profe, buenas noches. Quería saber cuál era la primera hipótesis porque me perdí, tengo la segunda y la tercera, pero la primera no, por arriba nada más. Bueno, a ver, ¿qué tenés como segunda hipótesis? Tengo casos de agresión que no constituyen ataque armado. Ahí está. Y tengo lo demás, tengo los artículos y todo. Y la tercera tengo controversias, creo que era así la palabra porque me perdí ahí, situaciones o hechos dentro o fuera del continente que pongan en peligro la paz de América y tal. Pero la primera no la tengo. Bien, ya te voy a reiterar. La primera hipótesis, tú sabés que es la más sencilla en realidad, porque es la hipótesis justamente de un Estado americano, ¿sí?, que es atacado, es un caso de ataque armado a un Estado americano dentro de su territorio o de la zona de seguridad. Ah, bien que me preguntaste esto porque yo les dije que les iba más o menos a traducir lo que dice el artículo 4, porque si vieron, o los que estén viendo en este momento el artículo 4, es imposible para nosotros, ¿no?, que somos abogados o de repente estamos estudiando Derecho, es imposible tenerlo demasiado claro, pero bueno, básicamente esa región a la que refiere el artículo 4 incluye la región entre Alaska y Groenlandia y la zona ártica hasta las islas Aleutianas en el norte. Acá si nadie me pide repetición, yo no sé si están tomando apuntes. Canadá, Groenlandia, ¿y después qué? Y la zona, repito, incluye la región entre Alaska y Groenlandia y la zona ártica hasta las islas Aleutianas en el norte. Pero en el sur son las regiones antárticas, incluye en el sur, digamos, las regiones antárticas y los islotes de San Pedro, San Pablo y la isla de Trinidad. ¿Sí? Esa es la zona a la que refiere básicamente el artículo 4. Después vamos a ver qué pasa con la reforma, si hubo algún cambio ahí. ¿Sí? Eso es al sur. Lo último que mencioné es al sur. Ya. Si nadie tiene dudas, nadie quiere comentar nada, voy a hablarles un poco sobre el órgano de consulta, ¿sí? ¿Esto era el artículo 4? El artículo 11, vamos a silenciar todos los participantes y quienes participen, como dijo la compañera, que levanten la mano, ¿sí? Bien, en cuanto al órgano de consulta, al que refiere el artículo 11, es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los Estados americanos ratificantes, ¿sí?, pero provisoriamente puede actuar el Consejo Permanente de la OEA. Este órgano de consulta viene a ser un nexo con Naciones Unidas. A ver. Pero recién en este momento me estoy dando cuenta que somos 71 participantes en la clase. ¿Tantos ya no están? Ay, ¿qué hice?
Habilitó una transcripción. No, ¿qué dice? Están en inglés ahora los comentarios. Me muero, ¿qué hice? Deshabilitar acá. Bien, ¿será esto? No. A ver ahí. Bien. Lo que les decía, veo que somos 72 participantes nada más. ¿Mucha gente ha abandonado el grupo en este tiempo? ¿O da la casualidad que hoy no están? No, mucha gente se dio de baja. Sí. En EVA todos los días llegan mensajes que hay gente que se baja. Y a mí me ¿Cómo? llegan mensajes para mandar, que dice Guillermo que en EVA todos los días hay gente que se da de Sí, baja. a mí esos mensajes me empezaron a llegar ayer. Pues yo tengo un tema con EVA, no estoy pudiendo ingresar a EVA, y bueno, pero tampoco he recibido directamente todos los mensajes. Recién ayer empecé como a recibir mensajes, dicen que porque es viernes le hace calorcito. Recién No, a ayer mí me empecé llegan a por recibir. WhatsApp para que se los mande a la profesora, a la profesora, Ah, a la titular. porque es una cantidad. Sí, muchísimos. El Sí. motivo lo desconozco. Ah, dicen que porque es Halloween y todas las fiestas se hacen hoy. Bueno, entonces yo tendría que salir también ahora, ya que es Halloween. Bien, seguimos. Estábamos hablando del órgano de consulta, del TIAR, que está establecido en el artículo 11, que es la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los estados americanos ratificantes, ¿sí? Provisoriamente, ese órgano de consulta puede ser el Consejo Permanente de la OEA, y tengan en cuenta, les decía, que este órgano de consulta va a ser un nexo con Naciones Unidas. Porque alguien comentó algo sobre el órgano de consulta hace un rato en la clase, y bueno, ya estamos llegando al tema. Para la convocatoria... Sí, Perdón, no levanté la mano. provisoriamente el Consejo Permanente de OEA. ¿Ustedes vieron OEA? ¿Lo vieron ya? No que recuerde. Ah, me estoy confundiendo, entonces ustedes vieron ONU, OEA todavía no. Bien. Organización de Estados Americanos, profesora. Provisoriamente va a actuar el Consejo Permanente de la OEA. Bien, para la convocatoria, ¿verdad?, de esa reunión que va a tener el órgano de consulta, van a regir los artículos 13 y 16 del TIAR. Además del estado atacado, la convocatoria puede provenir de cualquier otro estado. Tengan en cuenta la magnitud, ¿verdad?, que va a tener ese ataque armado, esa agresión, esa situación. Estoy haciendo un poco referencia a cualquiera de las tres hipótesis que veíamos. Imagínense que siempre va a tener una magnitud tal que ponga en riesgo, ¿sí?, la paz y la seguridad del continente. Por eso se justifica que otros estados convoquen a consulta a ese órgano, ¿verdad? Bien, ¿qué funciones tiene ese órgano de consulta? Tiene una función judicial, ¿sí?, que es analizar, examinar las medidas que hayan tomado los estados en caso de legítima defensa, ¿verdad? También va a tener lo que es una función ejecutiva, es decir, va a acordar las medidas colectivas, y ahí, en ese momento, los estados ya van a abstenerse de ejercer ese derecho de la legítima defensa colectiva, ¿verdad? También tiene este órgano de consulta funciones administrativas, ahí pueden ver el artículo 15, y esas funciones administrativas justamente las tiene en función de ser el nexo con Naciones Unidas. Se sigue contestando la pregunta que hacía la compañera al principio: ¿qué vínculo tenía el TIAR si era con OEA, con Naciones Unidas? Ahí vemos que se está vinculando con ambas organizaciones, ¿verdad? En lo universal y en lo regional también. ¿Cómo es el régimen de votación y el quórum
¿verdad? Para que funcione este órgano de consulta, ¿sí? Que en algunos casos debe reunirse inmediatamente, ¿verdad? Sin demoras. Bien, el artículo 14 señala el principio general. ¿Y cuál es el principio general? Aunque decida el Consejo Permanente de OEA, ¿sí? Únicamente van a votar los miembros del TIAR. Miren qué importante es esto. Aunque decida, repito, el Consejo Permanente de OEA, recuerden que provisoriamente puede actuar el Consejo Permanente de OEA como órgano de consulta. Esto, a ver, en la práctica puede suceder que sea más difícil poder coordinar esa reunión, ¿verdad?, entre los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, de repente, es mucho más ágil, más práctico que provisoriamente se reúna justamente el Consejo Permanente de la OEA, ¿sí? Entonces, repito, el principio general en cuanto a régimen de votación y en cuanto a los quórum, ¿sí? Pero básicamente, sobre el régimen de votación, es del artículo 14, ¿sí? ¿Cuál es el régimen general? Van a votar únicamente los miembros del TIAR, aunque esté actuando el Consejo Permanente de OEA. Tengan bien claro esto. En cuanto a las cuestiones de fondo, propiamente, ahí van a decidir por 2/3 de votos, según lo establece el artículo 17 del TIAR. Para las cuestiones de procedimiento y cuestiones administrativas, ahí se requiere una mayoría absoluta, el voto, ¿verdad?, de la mayoría absoluta de miembros que tengan justamente el derecho a voto. Artículo 16 del TIAR. Y por último, en este punto, los estados americanos en conflicto no votan. Esto está establecido en el artículo 18 del tratado. Tengan presente también que el quórum debe ser al menos igual a la cantidad de votos necesarios para adoptar esas decisiones. Artículo 19 del TIAR. Hace un rato alguien preguntaba sobre las medidas, algo les adelanté, pero ahora vamos a entrar concretamente a las medidas a aplicar. Sí, Ávila, Fabiana, sí. Sí, profe, una consulta. ¿Este tema lo podemos leer mismo del tratado? Bueno, el tratado es la normativa que ustedes la pueden leer y la deben leer, ¿verdad? Pero, sí, pero digo... Nada más, únicamente estudiarlo. Sí, solo leerlo de la normativa. Y bueno, si quieren hacerlo, el tema pasa también un poco porque hay artículos que ameritan ciertos comentarios por interpretaciones, pero bueno, queda a criterio de ustedes. Yo no les voy a decir que les voy a hacer como una pregunta, por ejemplo, que establece tal artículo. O sea, en realidad está bueno que sea un todo, ¿verdad? El derecho se estudia con la normativa y con apuntes, o con la normativa y la teoría, ¿verdad? Porque si solo vamos a estudiar la norma, en fin, si querés hacerlo y te parece que amerita, bueno, tenés total libertad. Lo que sí, no esperen de mi parte que yo vaya a hacer preguntas concretamente respecto a los artículos, ¿sí? Pueden implicar que en la respuesta tengan algo de teoría. Así que bueno, la responsabilidad es de ustedes. Sí, veo 2 manos, otra mano más. No, una sola. Bien. Bueno, si ya quedó respondida la consulta de la compañera, ahora sí voy a comentarles sobre el artículo 8, o sea, sobre las medidas, ¿verdad?, que puede aplicar el órgano de consulta, que están establecidas en el artículo 8, pero no son medidas taxativas. Si ustedes se fijan, son prácticamente las mismas medidas que están establecidas en los artículos 41 y 42
de la Carta de Naciones Unidas. Otra vez vemos el vínculo que hay con Naciones Unidas. Ustedes, acá me detengo 2 segundos a un paréntesis. Ustedes cuando accedan al texto de Jiménez de Aréchaga, van a ver que específicamente por ahí destina una sección para justamente explicitar los vínculos que tiene el tratado con Naciones Unidas. Nosotros a lo largo de la clase vamos viendo que se desprende, ¿verdad?, ese vínculo que tienen. Es una lectura muy accesible, es un artículo, una sección, perdón, muy, muy concreta y muy clarita en sus comentarios. Repito, medidas en el artículo 8, que no es un artículo taxativo, son prácticamente las mismas del artículo 41 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, y las aplicables por los estados en caso de, también tienen y las aplicables por los estados, ¿sí?, en caso de legítima defensa individual y colectiva, ¿verdad? Decimos que refiere que son prácticamente, repito, y por eso, fíjense cómo les hago hincapié en algunas cuestiones, ¿no? Las medidas del artículo 8 son prácticamente las mismas del artículo 41 y 42 de la Carta de Naciones Unidas, y a su vez las aplicables por los estados en caso de legítima defensa individual o colectiva, ¿verdad? Es bien importante que tengan presente que un ataque armado ilegítimo habilita al uso de la fuerza, ¿sí? Y ese es el único caso, ¿sí? Esa sería la excepción. Cuando las medidas que adopta este órgano de consulta son coercitivas, es decir, implican el uso de la fuerza, ¿qué les parece que requiere? Más allá de que Patricia me decía, o sacamos apuntes o le contestamos. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Me gustaría que alguien me contestara. Cuando las medidas que toma el órgano de consulta, ¿verdad?, son coercitivas, es decir, implican el uso de la fuerza, ¿qué les parece que puede requerirse en función de la vinculación que tiene el TIAR, digamos, con las Naciones Unidas? Perfecto, Pablo González, justamente la autorización del Consejo de Seguridad. Esto lo tienen el 3 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Quedó clarísimo esto? Miren que de lo que estamos dando, cualquier cosa puede ser pregunta, salvo los antecedentes, que no, en fin, son más bien un punteo, fue más o menos de ese proceso, que se los quería mencionar. El resto, cualquier cosa puede ser pregunta. Fíjense ustedes, en la hipótesis de conflicto entre estados partes americanos, cuando hay conflicto entre estados partes americanos, el órgano de consulta ahí va a poner en marcha lo que es la acción pacificadora, y se llama así, y está establecida en el artículo 7. 2 estados americanos, ¿sí?, que ratifican el tratado, por ejemplo, están en conflicto. Entonces ahí, ¿qué va a hacer el órgano de consulta? Va a poner en marcha, a aplicar lo que es la acción pacificadora establecida en el artículo 7 del TIAR. Y luego, si esa acción pacificadora es rechazada, ahí va a tomar otro tipo de medidas que estime pertinentes. Pero el Estado que rechaza esa acción pacificadora, va a ser considerado el Estado agresor. ¿Sí? ¿Qué es una acción pacificadora? Es poner a disposición esos medios, ¿verdad?, para que la controversia se solucione de una manera pacífica. ¿Sí? Profesora, una de las soluciones pacificadoras puede ser por medio diplomático, sin tener que llegar a las armas.
por ejemplo, yo quiero que les vaya quedando muy claro el vínculo que tiene este tema con el principio de prohibición de uso y amenaza del uso de la fuerza, con el principio de la solución pacífica de controversias, ¿sí? Ustedes ven que acá, ya a estas alturas del curso, más o menos están casi, o sea, faltan menos temas, ¿verdad?, para terminar el programa. Ya a estas alturas hay conclusiones que ustedes las sacan muy bien, porque ya tienen las herramientas suficientes, y muy buena tu intervención, eso está muy, muy correcta, ¿sí? Bueno, si ustedes no tienen nada para comentar hasta acá, yo les voy a hacer alguna referencia sobre las decisiones que toma el órgano de consulta en virtud del artículo 8, es decir, esas medidas que tome van a ser obligatorias, salvo que la medida que tome ese órgano implique el uso de la fuerza, ¿verdad? Y porque los estados no están obligados a usar la fuerza, a aplicar la fuerza. Eso según el artículo 20 del TIAR. Es decir, el órgano de consulta entiende que la medida es la aplicación del uso de la fuerza por parte de los otros estados que van a asistir, ¿sí?, al estado atacado. Entonces, ¿qué pasa? Esa medida no puede implicar, no le va a imponer el órgano de consulta al estado que sale a asistir al estado atacado, no le va a decir, bueno, usted como estado asistente o que va a brindar apoyo, use la fuerza. Por ejemplo, ¿no? Se los estoy diciendo de una manera a grosso modo. ¿Por qué? Porque justamente por el propio artículo 20 del tratado, los estados no están obligados a usar, ¿sí?, las medidas que tomen... Profesora, se le cortó ahora. ¿Los estados no están obligados a usar la fuerza? Le voy a pedir específicamente, como ya lo pedí, debido a la inquietud que planteó la compañera con muy buen tino, que cada vez que vaya a intervenir levante la mano. Porque, pero se le cortó a usted la transmisión, profesora. Bien, bueno, pero yo le agradezco que usted levante la mano cada vez que intervenga, porque vio que la compañera comentaba hace un rato, y más o menos la idea es que todos podamos aprovechar lo mejor posible la clase. Bien, usted quiere que yo repita lo que le decía, que si la medida que toma el órgano de consulta en virtud de ese artículo 8 implica el uso de la fuerza por parte del estado asistente, ¿sí?, hay que tener en cuenta que por el artículo 20 del tratado en estudio, los estados no están obligados a aplicar la fuerza, ¿sí? Otra cuestión bien importante, ya te doy la palabra, Adriana. Otra cuestión bien importante es que no cabe la neutralidad para ningún estado, justamente, ¿por qué? Para poder mantener la paz y seguridad, mantener o lograr, ¿verdad?, lo que es la seguridad colectiva, ¿sí? Por eso ningún estado va a poder declararse neutral. Sí, Adriana. Sí, es que yo lo que vi, lo vi por lo menos lo que pasó en la guerra de Malvinas, por ejemplo, que hubo mucho, no sé, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Pero usted lo sabe mejor que yo a eso, pero no, hubo... pero hubo mucho, se me cortó. Que hubo mucha controversia cuando la guerra de Malvinas, porque como que ponían a todos los estados que estaban de un lado y del otro, y había estados de Latinoamérica como que no querían intervenir en la controversia entre Inglaterra y Argentina. Y, claro. fue muy criticado Chile, que hasta el día de hoy yo creo que los chilenos quedaron como traidores por apoyar a Inglaterra, pero en realidad era como que, bueno, algunos se quedaron al margen, aunque no se podía, pero se quedaron al margen, y otros sí quedaron, decidieron estar de un lado y del otro. Sí, sí, aunque se podía resolver por la parte diplomática, ¿no? Es bien interesante ese caso, inclusive, si mal no recuerdo, estuve accediendo a algún material en la web, porque a mí me gusta mucho investigar por ahí en páginas y revistas, y hay algún artículo muy bueno, hay unas lecturas muy buenas. Y ahora que mencionás el caso de Malvinas, también en Jiménez de Arecha ustedes van a ver al final de la primera parte, cuando habla del TIAR,
menciona una lista de casos en los que se aplicó el TIAR, ¿sí? Y en base a eso ustedes pueden profundizar, porque ya les digo, hay artículos muy buenos, menciona también el caso de los atentados del 11S, ¿sí? de 2001, en fin. Y respecto a eso vi un documento, ¿sí? en internet, sobre los ministros de Relaciones Exteriores, una declaración, justamente todo que tiene que ver con la asistencia, digamos, o la eventual asistencia a los Estados Unidos posteriormente al ataque, ¿no? Hay mucho material interesante, y sobre Malvinas también. Es muy apasionante. De repente uno comienza a leer el tratado y bueno, empiezan a surgir dudas y se pone a investigar un poco y bueno, es bien interesante. En fin, les decía, les dije que no cabía la neutralidad, ¿sí? Ahí escuchamos después el comentario de Adriana, hicimos ese paréntesis, y tienen que tener presente que, bueno, en fin, para que funcione efectivamente este sistema del TIAR, se supone que las decisiones derivadas del órgano de consulta van a ser obligatorias, ¿sí? Y no solo sobre las medidas. El artículo 3, 6 y 7 del tratado, sobre este último comentario concretamente. Bien. Ahora, ustedes saben que hay... se cortó. Bien, yo les decía que pueden armonizar los artículos 3, 6 y 7 del TIAR para este último comentario que les hacía, que para que funcione el sistema, bueno, se supone que todas las decisiones, no solo las medidas, ¿sí? Y ahí les abro como un paréntesis, artículo 3, 6 y 7, no solo las medidas serían obligatorias, ¿sí? Bien, ustedes saben que hay una reforma, ¿sí? Parcial al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es el protocolo de reforma de San José de Costa Rica. Hasta donde sé, no sé si alguien tiene algún otro dato más específico, hasta donde yo sé, no estaría en vigor, ¿sí? Creo que 7 países hasta hace un tiempo lo habían ratificado, y se requiere la ratificación de 2/3. A ver qué nos dice el protocolo. Miren, el protocolo, también con la letra muy chiquita, voy a tener que recurrir al consejo que me daba la compañera, control más, y después imprimir. El protocolo tiene... Impresionante. Bien, el protocolo tiene unos... ¡Ay, se me perdió! También, no es tan extenso, veintitantos artículos. Bueno. Por allí les dice que necesita 2/3, ¿verdad?, de ratificaciones para entrar en vigor. Y ya les digo, hasta donde yo sé, y no sé ni si vi bien la... y hasta donde yo sé no está en vigor. Pero bueno, vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre ese protocolo de reforma. Eventualmente puede ser también una pregunta de examen, más allá de que ese protocolo esté o no en vigor, ¿sí? ¿Qué pasa? Se reconoce que es necesario adaptar el TIAR al momento histórico, ¿verdad? A esa evolución que se ha dado. Y ustedes van a ver que ratifica algunos principios, agrega otros nuevos, presenta algunos, ¿sí? A ver, ya te doy la palabra, Patricia. ¿Cuál puede ser la pregunta de examen? ¿De parcial? Sí, de parcial o de examen, indistintamente.
cualquiera de las cosas que di puede ser una pregunta, ¿sí? No les voy a decir qué puedo llegar a preguntar exactamente o un ejemplo de pregunta. Ya está. Cualquiera de las cosas que se dio acá, o sea, cuando yo les hago comentarios en el texto, en tal página, pueden profundizar, encontrar, yo no voy a hacer una pregunta sobre ese dato para que ustedes amplíen. Yo pregunto en base a lo que yo digo expresamente, ¿sí? Si ustedes acceden al texto, por supuesto siempre es mucho mejor, porque lo van a tener mucho mejor presentado el tema, pero las preguntas son en base a lo que se da en clase, y después ustedes responden, leyendo el texto, por supuesto, lo van a saber interpretar, ¿verdad? Porque son múltiple opción. Yo hablo de respuesta como la típica respuesta en que uno desarrolla una pregunta, ¿verdad? Pierdo de vista ese detalle que en mi época prehistórica tampoco existía. Entonces les decía, la reforma surge como una necesidad, ¿verdad?, de adaptar ese tratado a las nuevas realidades históricas, ¿verdad?, a otros momentos, ¿sí? Y van a ver que ratifica algunos principios, como es el principio de no intervención, y el derecho de cada Estado de elegir, ¿verdad?, su organización política, económica y social de manera libre, ¿verdad?, sin injerencias de nadie más, de ningún otro Estado, ¿verdad? Van a ver también que se presentan algunos principios, y acá aparecen otros pilares, ¿sí?, como es la seguridad económica colectiva y la pluralidad de ideologías. Es decir, ¿recuerdan que vimos en el texto original del TIAR, ¿verdad? Vimos 3 pilares, en el último pilar vimos 3 hipótesis. Bueno, a aquellos 3 pilares, con la reforma se agregan 2 pilares más, que principio de seguridad económica colectiva para garantizar el mantenimiento de la paz y seguridad del continente, ¿verdad? Y se agrega además la pluralidad ideológica, de ideologías, ¿sí? Ahora vamos a ver que en cuanto a la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza, el nuevo artículo 1, si ustedes comparan el artículo 1 del texto original del TIAR con el nuevo texto, ¿verdad?, de lo que sería el protocolo de reforma, ustedes van a ver que agrega a la Carta de la OEA en el artículo 1, porque en el artículo 1 anterior hace mención a Naciones Unidas, ¿verdad? Bien. Eso en cuanto a la prohibición y amenaza de la fuerza, que hace ese agregado al artículo 1. En relación a lo que es, acá estoy hablando, ¿verdad?, de los que ya habíamos mencionado como pilares en el texto original. En cuanto a lo que es la solución pacífica de controversias, bueno, en este caso que había algún debate ahí, en cuanto al alcance que tenía el tema de acudir, digamos, de buscar esa solución pacífica, a ver, ¿qué significaba? ¿Efectivamente resolver la controversia o simplemente, vamos a utilizar una expresión que ustedes seguro ya conocen, o simplemente sentarse a la mesa ¿verdad?, de la negociación, como quien dice, para solucionar la controversia? Entonces, en este sentido, la Comisión General, ¿verdad?, señaló que la obligación implica buscar la solución, sí, pero no resolver la controversia, ¿sí? Esto a ustedes ya les suena, ¿sí?, les es muy familiar de cuando vieron la solución pacífica de controversias, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran el párrafo 2 de este artículo 2, es casi idéntico al párrafo 2
de la 32 de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí? El artículo 2, en su párrafo 3, reafirma los derechos y las obligaciones de los estados, al igual que lo hace el párrafo 4 del artículo 52 de Naciones Unidas. Seguimos viendo vínculos con Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo leen en Jiménez de Aréchaga, acá van a ver, bueno, los distintos argumentos del debate sobre si necesariamente se trataba de encontrar tenían que buscar y hallar esa solución al conflicto, o si simplemente bastaba el acercamiento de las partes para que intentaran, bueno, en fin, se dirime así. La propia Comisión General, ¿verdad?, en este ámbito de lo que es el protocolo de reforma, indicó que la obligación implica buscar la solución y no resolver la controversia propiamente. O sea que dirimido el asunto ahí. Después tenemos, en cuanto a la solidaridad y defensa continental, ¿recuerdan aquel tercer pilar que nos llevaba a 3 hipótesis? Acá hay algún cambio en muy pocos aspectos, y maneja, en este caso con la reforma, maneja también 3 hipótesis, que si ustedes las comparan con las anteriores, van a notar que hay como algún pequeño ajuste ahí en la redacción, algún cambio en cómo están redactadas esas hipótesis, pero bueno, en fin. Acá nos presenta este pilar, la solidaridad y defensa continental, en el marco del protocolo de reforma, como una primera hipótesis, lo que sería el ataque armado contra un Estado parte en la región mencionada en el artículo 4, o en territorio bajo la plena soberanía de un Estado parte. ¿Sí? Es muy poco lo que cambia, básicamente, ¿sí? Ahí tenemos, dentro de esa primera hipótesis, lo que sería, amerita comentario, lo que sería la legítima defensa. Ustedes ahí en el artículo 3, párrafo 1, van a ver que incluye agresión, ¿sí? Incluye el término agresión, y ya no hace referencia a la frase, digamos, a lo que es el ataque armado, ¿sí? Entre comillas. Y esto acorde a la resolución 3314 de la Asamblea de Naciones Unidas, que ustedes ya vieron. En cuanto al ataque dentro o fuera de la región, la zona de seguridad y el Estado atacado debe cumplirse necesariamente con lo que está estipulado en el párrafo 1 y 5 del nuevo artículo 3. Estaría muy bueno que ustedes hicieran este ejercicio de leer el texto original del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conjuntamente a la vista con lo que es el texto de reformas, para que lo puedan visualizar y con mayor facilidad asimilar, ¿sí? O sea que tenemos que tener el texto nuevo, el texto viejo, la ONU y la OEA, todos juntos, los cuatro, para ir comparando uno con otro. Les puede servir básicamente, bueno, ONU ya lo tendrían, supongo, pero a ver, esto yo me he remitido a cosas que ustedes ya vieron de Naciones Unidas, ¿sí? Lo que sí puede ser una buena opción, les digo, tener a la vista el propio TIAR y el protocolo de reforma. No son extensos, para nada extensos, ¿sí? Lo pueden hacer, no quiere decir que lo tengan que hacer necesariamente, queda a criterio de cada uno. En cuanto al ataque, les decía, dentro de la región o fuera de la región, en cuanto a lo que es la zona de seguridad y el Estado atacado, se va a cumplir con lo estatuido en el párrafo 1, en los párrafos 1 y 5 del nuevo artículo 73.
¿sí? Bien, el Estado atacante puede ser del propio continente o fuera del continente. Se me cortó acá, perdón que se me cortó un poco la... pueden ser del continente o de fuera del continente. Los párrafos 2 y 3 de este nuevo artículo 3, ustedes van a ver que son casi idénticos, salvo que si el atacante no pertenece al continente, ¿qué sucede en ese caso? El Estado atacado va a poder recurrir al Consejo de Seguridad como derecho individual, acompañado de lo que sería una acción colectiva y conjunta, pero ustedes van a ver que ambos párrafos remiten al 1, ¿verdad? Al párrafo 1, al principio de la solidaridad continental. Al artículo 1, perdón. Ambos párrafos remiten al artículo 1. Protocolo. A ver, voy a chequear un dato. Ahí está. Bien. Seguimos y ya vamos terminando con el principio de solidaridad que ahora rige únicamente entre Estados partes, ¿verdad? En cuanto al área geográfica, recuerdan que hablábamos hace un rato del artículo 4, toda la descripción del área geográfica que comprende, el área, digamos, donde se aplica el TIAR. Ahora con la reforma se reduce justamente el área, la zona geográfica donde se aplica. ¿Qué pasa? Acompaña las líneas costeras del continente y se excluye Groenlandia, ¿sí? En cuanto a la asistencia, estoy haciendo como un punteo. Ahora lo que hay es una obligación potestativa. ¿Qué quiere decir? Va a ser según las circunstancias, y les marco comillas porque es lo que indica justamente el protocolo. Entonces va a ser según las circunstancias a criterio del Estado, del posible Estado asistente, ¿verdad? Y no se va a entender que incumple las obligaciones del tratado si no brinda esa asistencia. Vamos a chequear bien, la compañera que dijo que era facultativa, vamos a chequear bien después los apuntes hacia atrás, y vamos a mirar qué se preguntó, o sea, cómo en realidad, si era una obligación, ¿verdad? Si era un deber, ¿sí? Vamos a chequear qué se preguntó, y a verlo ahí con la respuesta, que era facultativo. Vamos a ver qué facultativo decíamos era la asistencia, la característica de la asistencia. Alejandra Cabrera. Sí, profesora, a mí me queda la duda, pero en este caso no estamos hablando que puede o no, tiene la facultad de hacerlo o no. Entonces, en este caso, sí. Claro, porque ahí me refiero a facultativa, no como en la medida, pero entonces puede... Sí, sí. Está. Capaz que me expresé mal, no. Ahí está. No, lo chequeamos después, lo podés chequear más hacia atrás y ver si era así efectivamente. En fin, vamos a ver lo siguiente. En este caso les decía que es una obligación potestativa, ¿sí? Que según las circunstancias, y ya no se entiende que incumple las obligaciones del tratado, ¿verdad?
porque es a criterio justamente del posible Estado que brinde la ayuda. En cuanto a la reunión del órgano de consulta, en el párrafo 4 del artículo 3, del nuevo artículo 3, menciona que se celebra por convocatoria del presidente del Consejo Permanente. ¿Sí? Esto también significa un cambio respecto al texto original del TIAR. El nuevo artículo 6 establece que la ayuda del órgano de consulta al Estado atacado deberá contar con el consentimiento de éste. ¿Sí? Con el consentimiento del Estado atacado, ¿no? Después, dentro de este pilar que estábamos viendo, vamos a ver una segunda hipótesis, que es la de un Estado parte que esté afectado por actos de agresión no contemplados en el artículo 3, o conflictos o hechos graves pasibles de poner en peligro la paz del continente. Repito, porque suena como muy, pero es cuestión de asimilarlo, ¿sí? Refiere a un Estado parte del TIAR afectado por actos de agresión que están por fuera de lo que es el artículo 3, ¿sí? O afectado por hechos o conflictos graves que puedan poner en peligro la paz y seguridad del continente. ¿Qué pasa acá? De la armonización de los artículos 5, 3 y 9, repito, de la armonización, de la conjunción del artículo 5, 3 y 9, se distingue acá entre el ataque a cualquier Estado parte y a cualquier otro Estado americano. ¿Sí? Es decir, una cosa va a ser el ataque a un Estado parte del tratado, otra cosa va a ser el ataque a cualquier otro Estado americano. Menciona, y se los voy a decir textual esto, si lo puedo llegar a ver bien. Menciona textualmente actos de agresión de los determinados conforme al artículo 9 de este tratado, que no caiga bajo el régimen del artículo 3, y ahí cierro comillas, y no trata, es decir, de agresión que no sea, y no de agresión, ¿verdad?, que no sea ataque armado, ¿sí? Entonces, un conflicto o hecho grave puede ser, por ejemplo, el uso, la amenaza, perdón, del uso de la fuerza, ¿sí? No el uso propiamente, pero sí la amenaza puede constituir un hecho grave, ¿verdad? En cuanto al órgano de consulta, bueno, en este caso, ahora con el protocolo, debe reunirse inmediatamente, y las medidas son de ayuda directa al Estado afectado, y de defensa común y de mantenimiento de la paz y seguridad del continente. Bueno, si hasta acá no tienen comentarios, ya vemos la tercera hipótesis, dentro de este pilar que también tuvo sus reformas. El tercer pilar también tuvo sus reformas, pero ya les digo, son reformas muy pocas reformas, nada demasiado profundo, ¿verdad? A veces, si ustedes se fijan, son ciertos giros que se utilizan para dar, por supuesto, otro alcance, pero no es algo que implique una reforma en profundidad propiamente del tratado original. Vamos a ver entonces la tercera hipótesis, y ya terminamos. Sería la de el ataque a un Estado americano que no es parte del TIAR por actos de agresión, conflicto, o hechos graves que ponen en peligro la paz del continente. ¿Sí?
siempre tengan en cuenta cuando estén leyendo las hipótesis, a quién se refiere como estado atacado, ¿verdad? Qué hechos, o si se trata de una agresión armada o no, para delimitar bien la hipótesis y que no se confundan, porque al momento de hacer el planteo, por ejemplo en el parcial, puede haber alguna variante que haga cambiar una pequeña, un simple término, prácticamente les diría, puede hacer cambiar lo que puede llegar a ser su respuesta, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, mucha atención al leer las hipótesis planteadas en el TIAR, en el texto original, y las planteadas ahora en el protocolo de reforma. Repito, tercera y última hipótesis en el protocolo, el ataque a un Estado americano que no sea parte del TIAR. ¿Cómo va a ser ese ataque? Va a ser por actos de agresión, conflictos o hechos graves que pongan en peligro la paz del continente, ¿sí? Entonces, en este caso no rige la solidaridad ni la legítima defensa, ¿verdad? Esto es bastante lógico, y me refiero a la solidaridad y la legítima defensa que está plasmada en el artículo 3. Solo cabe, por supuesto, la defensa colectiva. En este caso deben ser actos de agresión del artículo 9, es decir, un ataque armado u otro, ¿sí? Pero, para definir la agresión, en este caso, se toma casi textual lo plasmado en la resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas. En caso de conflicto o hecho grave, el órgano de consulta debe reunirse inmediatamente para tomar medidas a fin de preservar la seguridad del continente, aunque no habrá ayuda al atacado. ¿Qué quiere decir esto? Como el Estado americano, ¿sí?, atacado no es parte del TIAR, ¿qué va a pasar? Bueno, el órgano de consulta va a tomar medidas, ¿sí?, se va a reunir inmediatamente, va a tomar medidas, por supuesto como corresponde, la seguridad del continente, pero no va a ayudar al Estado atacado, ¿verdad? ¿Queda claro esto? En cuanto a la seguridad económica colectiva, que les mencioné como un principio innovador en esta reforma, está plasmada en el artículo 11, ¿verdad? Y refiere ¿verdad?, a cómo puede gravitar o incidir, digamos, lo que es la seguridad económica justamente en la consecución o en el mantenimiento de la paz y seguridad dentro del continente. Respecto a esta seguridad económica colectiva, les decía el artículo 11 y también el artículo 29, ahí lo pueden ver. En cuanto al principio de no intervención y el derecho a la libre organización política, económica y social, es decir, lo que es el pluralismo ideológico, ahí también ese pluralismo que se viene a presentar como un principio nuevo, lo pueden ver en el artículo 12 del protocolo. En cuanto a las medidas aplicables, tienen el artículo 8, que no es un artículo taxativo, y ustedes van a ver que refiere, y abro comillas, a otros medios de comunicación, y cierro comillas. Estas medidas que se apliquen de ninguna forma significa que se vaya a restringir, ¿verdad?, lo que es la acción pacificadora del órgano de consulta, ¿verdad? Y podrán adoptarse, por supuesto, como decisiones, o en caso de ser decisiones van a ser obligatorias, o como recomendaciones. Es decir, ahora sí se especifica que las medidas, bueno, podrían ser tomadas como decisiones o como recomendaciones, ¿sí? Los estados tengan presente que cuando son decisiones van a ser obligatorias, ¿sí? Los estados no están obligados a usar la fuerza, igualito que el texto anterior,
y agrega, lo que sí agrega este protocolo en este sentido, es el principio plasmado en el artículo 50 de la Carta de Naciones Unidas. Fíjense, hace un rato una compañera preguntaba cuál puede, y bueno, una pregunta, un planteo podría ser, frente a, a un supuesto de hecho que revista tal o tal característica, o como sea, hacerlo más breve porque es de múltiple opción, podría consultarse si un Estado que va a brindar asistencia está obligado a usar la fuerza, sí o no. O sea, no tan básico como sí o no, pero sí planteando las posibles hipótesis. Puede ser, no quiere decir que vaya a ser necesariamente. Yo no sé si están por ahí, si están con vida todavía, si están durmiendo. Estamos, sí, Sacándole profe, fuego a los estamos. dedos. Estamos, profe. Están dormidos. Yo les digo, tengo muchísimo sueño hasta ahora, estoy levantada desde las 6 de la mañana. Somos unos cuantos, profe. ¿Podemos ver lo de asistencia? ¿Cómo? Si podríamos ver lo de asistencia, que Vena Chiquilina dijo que estábamos en duda de si era facultativa o no, y nos confundimos creo que con, no sé si las medidas, no sé con qué fue que no. A ver, vuelvan al principio a ver qué tienen, yo voy a escuchar propuestas. Yo tengo en medidas de asistencia era... No se escucha, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ay, qué susto me dio. A ver, alguien que recapitule, no tengo que hablar yo siempre. Bueno, en medidas de asistencia era... Bueno, le digo lo que tengo. A ver, vamos a ubicarnos bien. ¿En qué hipótesis estábamos? Eran las tres primeras. Solidaridad y defensa continental. Estábamos en solidaridad y defensa continental. Bien. ¿Qué dijimos ahí? Muchas cosas. Sobre las medidas. No, específicamente sobre lo que querés saber. Que las medidas pusimos tienen carácter facultativo, al menos eso puse yo. Depende del Estado que brinda la asistencia, son provisorias. Sí. Es obligatorio que se reúna sin demora, pero eso era del órgano. Y bueno, no tengo más medidas. Era el artículo 6, facultativa y provisoria, ayuda al Estado, característica de la asistencia. Esas son las características de la asistencia. Pero las medidas de asistencia sí son facultativas del Estado que la brinda, dijimos. ¿Y por qué dijimos que podían ser provisorias? Cuando creo que tomaba las medidas el Consejo Permanente, no me acuerdo cómo era, hasta que el órgano las decretara, ¿no? No sé, creo que me confundí ahí. Bien. Pero yo creo que la pregunta, eso que comentaba la compañera, yo creo que la pregunta propiamente, o más bien la respuesta, ya a estas alturas no sé si la pregunta o la respuesta, lo que sea, va por el otro lado, por la obligación, la pregunta que yo les hice, iba por el lado de la, creo que les había hecho así, por el lado de la obligación de asistir a la víctima, ¿verdad? Se asiste frente al ataque, en esa primera hipótesis, asiste a la víctima, ¿sí? Obligatoriamente, y efectúa después, posteriormente, la consulta al órgano. Una cosa es la obligación de asistencia, ¿sí? Recuerden aquello, del ataque a uno implica el ataque hacia todos, ¿verdad? Todos los estados. ¿Me hace acordar un poco a lo de los tres mosqueteros, ¿no era? Uno para todos, todos para uno. ¿Era eso? Sí, la posición de género. Porque en realidad el ataque a un Estado americano significa el ataque a todos. Entonces, hay una obligación de asistir, por supuesto, por el tratado, pero las características de esa asistencia, ¿verdad?, es que es facultativa, porque yo Estado, asisto obligatoriamente al otro Estado que está siendo atacado, pero la forma en la que yo lo asisto
¿verdad? ¿Verdad? Esa forma va a ser facultativa, ¿sí? Por eso hablamos de, por un lado, lo que es la obligación de asistencia, y por otro lado lo que es la característica de las características de esa asistencia. ¿Queda más claro ahora? Va a ser una asistencia, estoy obligado, sí, por el TIAR, a prestar esa asistencia, pero la asistencia que yo preste queda a mi criterio, ¿verdad? Hay que ver qué puedo hacer, ¿me explico? Y a su vez, decíamos que también es una medida, esa asistencia va a ser una medida provisoria, porque yo como Estado asisto al Estado que está siendo atacado, ¿sí? Hasta que el órgano de consulta no tome las medidas. Cuando el órgano de consulta toma las medidas, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Permanece, decíamos, lo que es el derecho inmanente de legítima defensa del Estado atacado. ¿Quedó clarísimo ahora que una cosa es el deber de asistencia o la obligación de asistencia? Si bien hay como en derecho siempre hay como una pequeña diferencia, hay alguna discusión entre el concepto qué es deber, obligación, en fin. A estos efectos podemos usar indistintamente uno u otro concepto, pero más allá, una cosa es el deber de asistencia, la obligación de asistencia, y otra cosa es las características que tiene esa asistencia. Esa medida en sí. Bueno, si nadie quiere comentar... Sí, yo tengo una, porque dice, yo entendí mal o es así. El órgano de consulta toma las medidas, ¿no? Encuentra la solución. No, al final, encuentra la solución de las medidas, ¿no? Pero no tiene por qué resolver el conflicto. Al final, ¿cómo? El órgano de consulta, ¿no? Toma las medidas, encuentra la solución al problema, pero no tiene por qué solucionar el conflicto. ¿Pero dónde? ¿Dónde está eso? ¿Cómo que si el órgano de consulta soluciona? ¿En qué? ¿Hacia el final de la clase? ¿De qué de qué hipótesis, a qué hipótesis se refiere concretamente? El pilar 2. El pilar 2 es la solución pacífica de controversias, el principio. Profe, ella habla de la duda que alguno le alcance. El pilar 2 modificado, dice. Alguien me dice por ahí, el pilar 2 modificado, ¿será lo del final? Ahí está, es ese. Sí, ¿cuál es la consulta concreta? Bueno, la consulta concreta es, el órgano de consulta toma las medidas, ¿no? Encuentra la solución, pero no tiene por qué solucionar el conflicto. Solución pacífica. No, que la obligación implica, o sea, en el texto modificado, lo que yo les dije, que la obligación implica buscar una solución, ¿sí? Buscar una solución, lo que ya vieron ustedes, ¿recuerdan cuando vieron solución pacífica de controversias? O sea, buscar la solución no significa necesariamente resolver la controversia. ¿Sí? Buscar la solución pacífica, es decir, hacer uso de todos esos medios, ¿sí? Pacíficos, pero no significa que implique necesariamente resolver la controversia. Ustedes esto lo vieron, ¿verdad? ¿Lo tienen presente? ¿Lo de solución de controversias? Claro, ¿qué es lo que, sí, se plantea ahí? Lo vimos la mesa de la negociación, la obligación lo vimos el 21 de octubre. ¿Cómo? Lo vimos el 21 de octubre con el doctor Tejera, ¿Sí? de la forma pacífica de solucionar una controversia. Sí, los buenos oficios y la negociación. ¿Qué me esto, Patricia? ¿Que no se pueden acordar? No, yo no digo eso, que no estoy diciendo que no se puedan acordar, al final le estoy diciendo cuándo lo dimos para orientar. Bien. Nada más que eso, disculpe. Pensé que me decías como comentando cuando les preguntaba si lo tenían presente, digo, no, tal vez es porque lo dieron en octubre, que no lo tengan muy presente.
Ahí está, bien. No, Bueno, lo pero que a mí lo que me dice, encuentra la solución, pero no soluciona la controversia, no entiendo. Pero no podría tampoco obligarse a solucionar la controversia. La obligación que tienen los estados es de buscar una solución pacífica, ¿sí? Pero que ellos se sienten a negociar, que se pongan a disposición los buenos oficios, la conciliación, la mediación, cualquiera de los tipos de forma de buscar la solución a la controversia, La de forma obligación es pacífica, buscar la de solución. conciliar. Eso lo dimos Pero el no es, 21 claro, de octubre, pero Araujo. no es, claro, pero no es la obligación de encontrar, de que se resuelva la controversia. De repente negocian, se ponen a disposición los medios, ay por Dios, los buenos oficios, etcétera, pero a pesar de esos intentos no encuentran una solución, siguen estando en desacuerdo. Con este nuevo texto, no importa que no se resuelva, que no lleguen a una solución. Lo importante es que ellos estén dispuestos a encontrarles una solución pacífica. Esto es lo que ustedes vieron cuando vieron solución pacífica de controversias, que es uno de los grandes principios del derecho internacional, al igual que la prohibición del no uso, la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza. ¿Sí? Esto son comentarios, ¿sí?, que están sumamente vinculados a esos temas que ustedes ya vieron. Profesora, perdón, es lo que intentó hacer Macron cuando fue a reunirse con Putin, a expresarle, a ver si podían parar el tema de la guerra con Ucrania. Intentó por todos los medios, pero no pudo, porque no se puso de acuerdo. Ojo que acá estamos hablando del TIAR, hay que tener en cuenta. Claro, eso, claro, pero yo lo llevo al tema de Europa porque se intentó hacer un acuerdo para que no se llegara a la guerra, intentar hablar con Putin, pero nunca se pusieron de acuerdo. Lo que tú estás haciendo es poniendo un buen ejemplo de un caso en que intentaron, por supuesto, llegar a una solución a través de los medios pacíficos, no se consiguió, ¿está? Es un buen ejemplo, por ejemplo, para el tema de la solución pacífica de controversias, aplicable a este pilar, ¿verdad? Yo creo que, no sé si alguien más tiene esta duda, o alguien que quiera comentar algo más al respecto, si no, ya les voy diciendo que vamos cerrando la clase. Sí. No, me quedó algo, ¿no? ¿Me permite un segundito? Pablo González tiene la mano levantada. Sí. Una consulta. A ver, Pablo González. Sí. Sería una consulta chica. Si uno de los estados a los que se les proponen estos medios pacíficos decide no adoptarlos, ¿ese sería tomado como el estado agresor? A ver. Ponele Se me cortó el final. No, se me entrecortó el final. El Consejo propone los medios. Uno de los estados decide no. A ver, el órgano. A ver, tengan presente esto. El órgano de consulta, ¿verdad? Sí. Que puede ser el Consejo Permanente de OEA, puede ser provisoriamente según el TIAR original, el texto original. Pero bien podría, pero es en realidad la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? En este caso, si proponen los medios y un estado no acepta los medios, ¿sería tomado como estado agresor? A ver, eso lo comentamos cuando estuvimos viendo, ¿verdad? Las medidas, ¿no? Sobre las medidas del órgano de consulta. Sí. A ver, fue ahí que lo vimos, se dijo específicamente, ¿no? Sí, lo dimos con el viejo, quiero saber si con el nuevo también se aplica. Ahí está. Si no se hizo una consideración especial sobre ese punto en el nuevo, no se modifica. Ah, perfecto. ¿Tá? Recuerden que las modificaciones son mínimas. Si ustedes se fijan, digo, son detalles, digamos, detalles, que bueno, pero hasta el día de hoy, reitero, según tengo entendido, no ha entrado en vigor. Hasta hace poco creo que eran 7 estados los ratificantes.
Sí, Lo de, Adrián. lo de las papeleras, profesora, ahí sí hubo un acuerdo entre las dos partes para llegar a la Haya y resolverlo ahí. Claro, ahí ya estamos hablando además de lo que es el tema solución pacífica de controversias. O sea, a estos efectos, a los efectos del tema TIAR, se hace mención a ambos principios, ¿sí? El que dice relación con el uso de la fuerza y al principio de solución pacífica de controversias. Pero ya no nos vamos a ir a ejemplos que ya son más específicos para ese tema. Acá se los menciona como pilares de lo que es el TIAR, ¿sí? Se profundizó más sobre el último pilar, que es la solidaridad y la defensa continental, ¿verdad? Lo otro ya son hasta principios generales, ¿verdad? Principios, perdón, del derecho internacional público, ¿sí? O sea, Sí, me quedó claro, lo que pasa es que no sé si usted, a efectos del tema, ya la solución de controversia ya está. no sé si usted se acuerda de las declaraciones de Tabaré Vázquez, que él pensaba pedir ayuda a Estados Unidos con aviones y no sé qué más, por eso le digo yo. Claro, claro, sí, esos son ejemplos, pero está, ya, no sé si necesitamos dedicarle más tiempo a lo que es la solución de controversias. No, yo me queda una duda que quería preguntarle. Estamos cerrando la clase, son 11:10, aunque les parezca mentira, me levanté a las 6 de la mañana y ahora tengo que hacer un viaje de 100 kilómetros. Díganme. No, yo decía, la ley posterior deroga la anterior en el tiempo, ¿no? Porque hay que estudiar las dos. No está en vigor el protocolo de reformas, no está en vigor. Porque solo la votaron 7 estados. Digo, hasta donde yo sé, repito, pero es interesante saberlo, ¿está? Porque... Y bueno, y esa pregunta que usted hace, hasta, mire, se puede trasladar a todas las materias, porque muchas veces estudiamos una ley anterior y después la posterior, la reforma, ¿verdad? La anterior hay que estudiarla, por supuesto, porque ya sienta las bases, y repito, las modificaciones, las reformas fueron mínimas, ¿tá? Por lo tanto, todo el esqueleto fundamental del sistema de seguridad interamericano se encuentra en el texto original del TIAR, más allá de las modificaciones que tuvo. Bueno, muchas gracias, Sofía, por tus saludos, me voy despidiendo de todos ustedes, espero que pasen muy bien. Fin de semana. Que vayan a hacer una previa de Halloween ahora como merecen, pero no se olviden de estudiar el lunes, buena suerte para el lunes. Gracias. Hacerles las preguntas lo más sencillas posibles. Bueno, gracias, profe. Buen viaje y descanse. Chao, chao. Chau, chau.